Henry Morales es productor guatemalteco de stream video y televisión, corresponsal de noticias. Desde sus inicios se incorporó a la televisión en el noticiero TV Noticias, para luego vivir las experiencias en diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, como Estrella TV, con sede en Los Ángeles, California, CNN en español, Univisión, Telemundo, agencias de noticias Reuters. Participó en programas transmitidos en National Geographic, Discovery Channel y Antena 3. En medios nacionales, Canal 25, Canales 11, 7 y 3, Guatevisión y medios digitales como La Red, Quinto Poder, Henry TV. Realizó programas como Temas de Noche, Libre Encuentro, Aquí el Mundo, El Vagón y entre muchos más. Ganador de certámenes audiovisuales y miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Ahora participa en la producción de Razón de Estado, que se transmite en toda América y no pasa nada en La Red TV. Bien, y continuando con la presentación de este panel de conocedores, periodistas experimentados, no por demás, por supuesto, Henry Morales. Bienvenido, Henry. Ya hemos escuchado tus preguntas y tus intervenciones, pero más allá de todo esto, ha existido una evolución en cuanto a tu expertise, en cuanto a lo que son las redes sociales, mismo diseño hasta de las cámaras de video. Has tenido que ir creciendo con todo esto, ¿no, Henry? Gracias, Eddie. Sí, la televisión cada día va cambiando y mejorando todas sus formas de presentación, ¿verdad? La tecnología, el apoyo de la tecnología para poder trasladar la información a las personas, pues se presenta de muchas formas hoy en día, ¿verdad? Antes era la televisión abierta, luego viene la televisión por cable y ahora las redes sociales, ¿verdad? Todo se vuelve más ágil. Y todo eso pues lo hace a uno pues irse actualizando y dándoles estos nuevos conocimientos a las herramientas que existen para que uno pueda realizar su trabajo. Recuerdo bien que has estado a lo largo de, por lo menos del tiempo de que te conozco, serán que ya 30 y pico de años, pero has estado a lo largo de esa carrera a la par de gente experimentada como bien Oscar, pero alguien que recordamos con mucho cariño y aprecio a Héctor Ramírez. Sí, Héctor Ramírez fue mi primer reportero con el que yo estuve compartiendo muchos momentos. Él me enseñaba los elementos claros para poder realizar su nota, de qué más o menos él quería hablar y poco a poco pues fui conociendo cómo un reportero gráfico empieza a mostrar la información por medio de sus imágenes, cómo poder ubicar a las personas en donde nos encontramos, cuáles fueron los momentos más intensos del lugar. Y estar en el lugar donde se suscitó la noticia es algo de lo que siempre me ha gustado vivir. Henry, yo te recuerdo perfectamente bien el primer día que llegaste eh, a las oficinas de TV Noticias. Puedo decir que tu evolución ha sido grandísima, de una decisión, de un cambio de vida prácticamente. Y reconozco el empeño que le has puesto a la profesión, porque vi todo el proceso de tu carrera. Tengo muchos recuerdos de tus trabajos, por ejemplo, cuando encontraron a un enfrentamiento guerrillero y ejército, cuando se te ocurre hacer como que estás viendo a un soldado con binoculares. Contá esa historia, por favor. Bueno, cuando yo tenía un compañero, jefe de redacción, Carlos Ramírez, él me decía de que yo tenía que vivir yo tenía que ver las imágenes por medio de la televisión y que la televisión fuera nuestro viewfinder para nosotros, ¿verdad? Entonces, un día estaba viendo yo una película y vi a un soldado que estaba con unos binoculares, pero luego recuerdo claramente de que vi cuando la escena ponen la imagen de los binoculares.
fue cuando dije yo, esto me agrada. Y como desde muy pequeño la producción me llamó mucho la atención, más que el propio periodismo, dije yo, esto lo voy a hacer yo. Y un día, cuando estábamos en un luego de un enfrentamiento armado que se vivió con el CUC, que se llamaba en ese entonces, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, nos metimos en un área muy boscosa y un soldado casualmente tenía los binoculares y viví un momento muy tenso porque yo quería luego sacar la imagen como que la gente estuviera viendo con los binoculares. Y recuerdo que anduve todo el tiempo con ese filtro que yo hice y llegó el momento. Venían los del CUC con machetes y todo, y recuerdo que estaba conmigo Raúl Meoño, otro periodista, compañero de Prensa Libre, y venían ellos muy eufóricos, los del CUC, con sus machetes y armas, y nos empezaron a disparar, y yo me agaché y puse el filtro y empecé a grabar. Esperaba el momento adecuado para que se viera toda esa imagen que yo quería, y resultó. Raúl Meaño me dijo, ¿cómo arriesgas tu vida por hacer solamente esa toma? Y fue algo que, por lo visto, marcó lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y esas cosas eran los que me motivaban a mí, pues el ángulo de la producción, más que todo en video, para poderle mostrar a las gentes y al público de TV Noticias en ese entonces una forma diferente de ver los momentos que se viven al estar dentro de una cobertura periodística. Hay que hacer equipo siempre con el reportero, ¿verdad, gente? Claro, claro, el reportero en ese momento, pues es la persona que empieza a ver cómo realizar su nota periodística. Entonces uno pues tiene que seguir de la mano con su reportero. Tal como les repito, Héctor Ramírez a mí me decía, mira, quiero esto, quiero aquello, pero ya conocía yo la forma en que le gustaba realizar sus noticias, entonces ya habíamos hecho ese equipo en donde él ya no había necesidad de explicármelo y simple y sencillamente yo me ponía, caía en el lugar de la noticia y empezaba a hacer las tomas que yo sabía que él iba a utilizar al momento de ingresar al área de edición para poder mostrarle al público su nota periodística. Y yo me acuerdo que comenzó en Nota Roja y eso creo que lo marcó parte de su carrera, porque cuando hubo unas manifestaciones de los maestros en tiempos de Vinicio, eso era escandaloso. Y mandaban a ustedes a cubrir esas tomas. Pero en la carrera que usted ha tenido también, por tener la primicia, ha arriesgado la vida. Por ejemplo, el volcán de fuego, de agua. O sea, ¿qué experiencias ha tenido donde ha arriesgado la vida? Muchas, muchas. La emoción que me ha dado a mí, el cubrir un momento de estos, siempre, siempre ha estado dentro de mis sentimientos, tal como usted lo manifestaba, es una adrenalina que uno vive. Ya escuchar balazos y todo eso, ya uno no escapa de ellos, sino uno quiere ir a ver qué es lo que está sucediendo. Recuerdo una vez en Escuintla, en Palín, tal como usted lo manifestó hace un momento, veníamos con Héctor Ramírez y la guerrilla había empezado a generar un área donde pedían ellos dinero y empezaban a solicitarle a las personas que se bajaran de donde venían, y esa vez venían en un bus y las personas, cuando nosotros íbamos para arriba, nos empezaban a hacer señas de que nos regresáramos porque señas de disparos y todo eso, y a mí esto me llamó la atención y le dije yo a Héctor Ramírez, mira, le dije, oh, para, y venía un motorista y lo detuve y le dije, mire, hágame un favor, le mentí, ¿verdad? Le dije, mire, arriba hay un accidente y quisiera que me llevara porque soy periodista y quisiera grabarlo. Y él me dijo, claro, me dijo, y cuando íbamos en la moto, íbamos acercándonos, los de la guerrilla nos empezaron a apuntar y el motorista todo asustado volteó la moto y yo solo caí parado y seguí grabando cuando empezó el intercambio de balas entre soldados y guerrilla. Y en ese momento una explosión, la camioneta, el bus urbano explotó y la gente salió corriendo y yo me fui a cubrir a una área de piedras, una parte de piedras que hay ahí en ese sector, y solo se escuchaban los disparos.
salí corriendo y por ir grabando y no ver mi camino, me fui en un hoyo y en ese momento pasaron las balas. Yo creo que fue Dios el que me hizo que me fuera en ese agujero. En ese momento llegó Héctor Ramírez ya después con el carro y grabá, me decía, ¿verdad? Y yo mientras escuchaba a los que estaban a la par mía, defendiéndose de los balazos, ¿verdad? Porque sí, nos pasaban muy cerca. Recuerdo que uno pegó justamente en el árbol de donde yo me estaba cubriendo. Otro soldado cayó herido y lamentablemente, pues en ese momento uno tiene que voltearse y cubrir, ¿verdad? La imagen para que, porque es el momento que se está viviendo. Bueno, Henry, creo que hay muchas anécdotas también tuyas en las que has logrado, por decirlo así, sobrevivir. Desafortunadamente, nuestro querido amigo Héctor Ramírez no logró salir de una de las actividades que tuvo, ¿verdad? Yo estuve cerca, muy cerca de ese hecho. Traté de llegar hasta donde él estaba, pero no me permitieron los mismos que estaban manifestando en esa oportunidad. Te dejó mucha experiencia, Héctor, ¿verdad? Claro, claro, yo siempre he agradecido de que las personas le enseñen a uno, ¿verdad? Héctor me enseñó muchas cosas, cómo cubrir una nota, que es lo que le gusta a la gente ver. Y como decía Gustavo, la nota roja me marcó mucho dentro de toda la trayectoria que he tenido de prensa, ¿verdad? Cuando Héctor Ramírez murió, yo no estaba en Guatemala, estaba en España realizando unos talleres y trabajos que tuve de televisión y producción, y fue ahí cuando me enteré de que Héctor había fallecido por una cobertura. Pienso de que murió de la forma como todo periodista de esta área, pues se espera, ¿verdad? Morir dentro de la nota, ¿verdad? Porque lamentablemente el riesgo que tomamos es muy grande y no lo medimos. Decía, son vivencias importantes, anécdotas las que tenemos cada uno de nosotros y que por supuesto vamos a ir ampliando ahí con el paso de los programas. Poco a poco, pues en el transcurrir del tiempo, a mí la producción de televisión era lo que más me gustaba, pero el hecho de que Oscar Masaya me haya dado la oportunidad de formar parte en un equipo de prensa, pues la aproveché. Me gustó mucho y dije yo, bueno, es el momento para poder empezar a hacer lo que tanto me gustaba, trabajar en la televisión. Y poco a poco pues he ido conociendo muchos medios, ¿verdad? Luego fui a empezar a redactar, empecé a redactar noticias. Me llamó mucho la atención el hecho de hacer presentaciones. Me volví corresponsal de noticias de muchas cadenas de televisión. Estrella TV me abrió las puertas, CNN también me dio la oportunidad con mis compañeros reporteros que venían de muchos países. Hay también otros, como enumeraron en el video, agencias que me han dado la oportunidad también de formar parte y al realizar también reportajes muy interesantes como los que realizamos con la National Geographic aquí en el basurero de la zona 3, una experiencia muy grande que viví al ver cómo las personas tratan de sobrevivir. Bueno, Henry, muchas gracias. Gracias por esta producción. Gracias a Gustavo, gracias a Eddie. Tenemos muchas anécdotas del periodismo y también vamos a invitar en su momento a otros que pasaron por TV Noticias y también que hemos compartido en otros medios de comunicación. A ustedes les decimos que en Guatemala no pasa nada. Fraudes, no pasa nada. Se roban el dinero, no pasa nada. Matan a cualquier persona y no pasa nada. El Congreso está lleno de personas conflictivas y no pasa nada. En Guatemala no pasa nada. Buenas noches. Muchas gracias.